¿Qué tal, Corrientes? ¿Cómo están? Pero muy buenas noches. Está linda la noche, ¿eh? Lo que sí estoy viendo en la televisión y también aquí en mi casa, que hay demasiado bichos. Están pululando contra los postes de luz. También está ocurriendo en las playas de Corrientes. También se puede apreciar aquí en el televisor de que parte del puente sigue sin iluminación y no tiene nada que ver con la última tormenta. Simplemente no lo arreglan. Cobran, pero no arreglan. Es una vergüenza lo que nos pasa. Mucho tráfico en la ciudad, una hermosa temperatura para estar paseando. Veo también que están disfrutando de nuestra costanera la gente, en auto, caminando, tomando sus mates, terereo, vaya a saber lo que están tomando. Si tomas cerveza y bebidas alcohólicas, lo único que se te pide es que no conduzcas. Cuídate y cuidanos. Le erré un poco al tema de la temperatura de esta semana. Yo había dicho que iba a llover el sábado y el domingo. Así era lo que me marcaba a mí, tormentas en ambos tiempos. Uno de ellos era menos tormentoso que el otro. Pero se adelantó la tormenta, se nos vino el día viernes, cayeron árboles, muchas zonas quedaron nuevamente sin el fluido eléctrico. Ese fluido eléctrico que, según tengo entendido, dice que a partir de febrero o algo así, vamos a tener un aumento porque se sacan algunas retenciones, algunos beneficios para muchas personas. Entonces vamos a tener un pequeño aumento del costo de la energía eléctrica. Esa energía eléctrica que esperemos funcione bien en enero, porque ahora se anda cortando de por sí. Por ahí le pega la subidita y la bajadita que te hace correr, que mamma mía. Tenemos una temperatura de 23 grados y una sensación térmica de 26 grados. Llegando prácticamente al final del año 2025, mañana ya iniciamos el mes de diciembre, porque mañana es 1 de diciembre. Ahora voy a hablar un poquito también del tema del arbolito, porque yo cuando inicia diciembre ya armo el arbolito, pero es para sacarme todo de encima. Y me gusta ver el arbolito, las luces que estén tintineando, me da mucha alegría, me gusta, me levanta el ánimo, no sé, qué sé yo, me hace disfrutar más del mes de diciembre. A pesar de que no es que hago mucha fiesta, pero me gusta el mes de diciembre porque hay muchas familias que se juntan. Lo que no me gusta son a veces las personas que se ponen justo el mes de diciembre, tienen todo el año para llorar y se ponen. Yo sé que es feo que se nos vaya alguna persona o que no tengamos a alguien a nuestro lado, pero hay que pensar también un poquito en los demás. Para este lunes 1 de diciembre dice que vamos a tener tormenta nuevamente. Aunque la tormenta que tuvimos hoy, no sé si fue tormenta o no, pero yo no lo sentí como tormenta, más fue lluvia, gracias a Dios. Vamos a tener una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 21 grados. Para el martes 2 de diciembre, sol, no vamos a asar. 30 grados máxima, 20 mínima. Para el miércoles 3 de diciembre también vamos a asarnos. 31 grados de máxima, 19 de mínima. Jueves 4 de diciembre, solcito espectacular, 31 grados de máxima, 19 de mínima. Se repite como el día miércoles. Para el viernes 5 dice que va a estar un poquito nublado, un poco de sol, un poco de nubes. Vamos a tener una máxima de 33 grados y una mínima de 21 grados. Para el sábado ya se va a comenzar a nublar, va a estar, según dice, todo el día nublado, no sé. 36 grados de máxima y 24 de mínima. Para el domingo 7, que nos volvemos a encontrar, el 7 de diciembre, vamos a estar entre nubes y soles. Aparentemente el fin de semana se va a presentar bastante lindo y fresco, ¿no? Fresco por la noche, 35 grados de máxima, 24 la mínima. Vayan preparándose para este mes de diciembre, porque siempre aparece el que come todo, el que se toma todo y el que llora todo también, el que se pone a recordar por todas las cosas pasadas a vida y por haber. Yo creo que hay que pasar felices, más o menos vestidito. He leído también ahí en el Facebook que no sé por qué uno pone
Dice así: normalicemos que recibamos la fiesta con pantalón corto y ojotas. No, querido, no, estás muy loco. Eso no se hace. Es una fiesta, es el recibimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nace. Tiene que estar presentable como corresponde. Para mañana el último mes. Qué cosa, ¿no? ¿Cómo pasó rápido? A veces llega diciembre y uno se olvida el sufrimiento que tuvo todo el año, todo lo que pasó, la transpiración, el sudor, el trabajo, el levantarte temprano, el llevarla a tu perro, sacarla a tu perro, aguantar a tu familia, saludar a tu mujer, que tu mujer te saluda a vos, llevarle a los chicos al colegio, buscar la manera de que el dinero alcance. Tantas cosas pasamos en el 2024 que a veces nos olvidamos. Yo he dado un tip para que la gente dijera qué es lo mejor que tuvieron en el 2024, y muchas personas colocaron que son cosas materiales. Por ejemplo, hice el techo, me compré el auto, mandé a arreglar la moto que desde el 2023 andaba todo mal, y este 2024 conseguí buenos trabajos, entonces pude darme ese lujo de poder reparar bien mi moto, que es un medio que utilizan para ir y venir de su trabajo. Otros se compraron aire acondicionados, otros pudieron hacer la partecita que le hacía falta del techo de su casa, porque hay algunos que tienen la mitad de la casa hecha y la otra mitad le falta, y bueno, pudieron comprar, digamos, la chapa de zinc para completar su casa. Y hay otros que se enamoraron, que conocieron al amor de su vida. Todo esto ocurrió en el 2024 y dicen que tienen muchas cosas por qué agradecer. Pero también otra de las cosas que hay que agradecer es la salud, porque mucho se habla de las cosas materiales, pero la salud es lo más importante que hay. Poder tener el dinero que vos quieras, pero si tenés una enfermedad que no te permite disfrutar de tu dinero conseguido con esfuerzo y sudor, esperemos que sí, ¿no? Porque hay algunos que consiguen no con esfuerzo y sudor, sino con el esfuerzo y el sudor de los demás, y no pueden disfrutar bien, porque no es lo mismo tener 50 millones de dólares y que te estén empujando en una silla de ruedas. Entonces considero que la salud también es buena. Hay otros que me han dicho que se han operado este año y todo, gracias a Dios, salió bien. Entonces, para todos ellos que se contactaron conmigo, me mandaron al WhatsApp, muchas gracias. Siempre están ahí, les agradezco que estén compartiendo todos los domingos a la noche esto que es Relato. Me llamo Amado Antonio y te voy a estar haciendo compañía hasta la hora 24 en Radio Fresh. Es una radio por ahora a través de internet, pero estamos conectados con la FM de la 103.1 de la ciudad de Resistencia, que también espero estén sintonizando y escuchando esta noche. Esta noche muy linda, lleno de bichos por lo que veo. Poca gente en las playas, muchos vehículos en el puente. Acabo de ver también a los chicos, a los que andan cuidando que no te tires del puente y quieras quitarte la vida y amargando y frustrando tu vida y amargando a toda tu familia. Ahí están los chicos del puente. Para mañana comenzamos eso que decimos el Adviento. Los católicos más o menos sabemos lo que es el Adviento. ¿Qué es el Adviento? Es un tiempo de preparación litúrgica de 4 semanas que precede a la Navidad y se centra en la espera y la preparación para la llegada de Jesucristo. La palabra Adviento proviene del latín adventus, que significa venida. O sea, Adviento es venida. Estamos preparándonos. Durante este periodo, los fieles meditan, rezan y realizan buenas obras para preparar sus corazones, recordando la primera venida de Jesús, viviendo el presente y esperando su segunda venida. Tienen que saber que estoy hablando al aire y no voy a atender ninguna llamada ni nada que se parezca al teléfono, chicos, por favor. Entonces, ¿qué es el Adviento? El Adviento es prepararnos para ser mejor persona para la venida de Jesús, porque el día 24 nace Jesús, que es nuestro Salvador. Y luego viene a los 7 días siguientes el fin de año, que es el cambio del calendario. Vamos a pasar al año 2026.
estamos en el 2025. A mí me fue muy bien, espectacular, me gusta. Creo que cada fin de año siempre se vuelve a formar las mismas formas, la misma historia. Creo que disfruté bastante bien, me gustó mucho a mí el 2025. Espero que el 2026 lo supere, porque si esta vez me fue bien, quiero que lo supere. Bueno, gente, hay algo que no puedo dejar de compartir, nobleza obliga. Ustedes saben que Dios nos puede porque nosotros le autorizamos, esa es la verdad. El Dios que nos hizo sin nuestro permiso necesita nuestro permiso para obrar en nosotros. Estoy acá gratamente acompañada con un hermano que ha estudiado en la Escuela de Ministros, Monseñor Pironio, y que tiene mucha sabiduría en las cosas de Dios, y él nos va a compartir mucho mejor de lo que yo les dije qué significa Adviento, porque es advenimiento, estamos esperando la venida de nuestro Salvador, pero hay una serie de actitudes maravillosas que el ser humano puede hacer. No todo solo es el arbolito, los globitos, el regalo y el menú que vamos a compartir en familia. Hay algo mucho más profundo que nos va a preparar para todo el año y para siempre. Don Miguel, me quedó pendiente a mí decir algo muy importante que yo considero que usted lo tiene que decir dentro de lo que yo había dicho en el movimiento. ¿Puede por favor compartirnos? Buen día, Silvia. La verdad es que, vuelvo a repetir, es una sorpresa la pregunta que me hace, pero eso no quiere decir de que tenga que dejar de costado lo que en este momento de Adviento, dentro de lo que es el año litúrgico de los católicos, dejar de pensar en esa espiritualidad que debemos tener, estar siempre atento, vigilante, cambiar esa espiritualidad por algo que tiene que ser un cambio total de personalidad, de corazón, para cuando Jesús llegue a nosotros en época de Navidad. Eso es algo que nos fueron enseñando a nosotros a través del tiempo, que le estamos esperando en Navidad a Jesús, que nos trae justicia, nos trae la paz, nos trae sus palabras y esa paz que solamente Él nos puede dar a nosotros, pero para eso debemos estar atentos, vigilantes por todo lo que pueda pasar, porque hay tantos movimientos que quieren hacer maldades y nosotros debemos estar vigilantes para que eso no ocurra en nosotros mismos o en el hermano. Me encantó con lo que usted dijo respecto a lo de la reflexión. ¿Eso me puede explicar brevemente, don Miguel? Porque ese mirar para adentro a veces no nos gusta mucho. El mirar para adentro para nosotros es pensar en ese año que ha transcurrido y qué es lo que puede pasar de afuera hacia adentro para nosotros mismos. Por eso la reflexión debe ser grupal, debe ser explicarle a los demás realmente lo que puede pasar. El tiempo litúrgico termina ahora y viene el tiempo de Adviento, el tiempo de espera, el tiempo en que nosotros debemos reflexionar con todo lo que hemos hecho y qué es lo que hemos hecho mal para poder cambiar. Ese es el tiempo de Adviento. Gracias, don Miguel. Sí, es muy importante, aparte de los foquitos luminosos, la cena y el arbolito, ese acto de contrición que viene acompañando este tiempo. Por eso se viste primeramente con colores penitenciales, que son los colores morados, porque tenemos que ahondar en nuestro ser, tenemos que mirarnos para adentro en qué hemos fallado, qué hemos hecho mal, que pudiéramos cambiar y ofrecer todo eso al Señor para que nos dé la fuerza para cambiar. Bueno, paz y bien a todos, espero que a todos nos sirva, a mí me sirvió un montón. Un abrazo a todos, gente. Contactate con nosotros, 3794-257849. Bueno, como le estaba comentando hace un ratito, el tema del arbolito, el arbolito de Navidad. Muchas de las personas que yo conozco me dicen siempre, ¿por qué pones el arbolito ya el primero?
Yo le digo porque tengo ganas. La verdad que no sabía que se podía colocar también el arbolito el 1 de diciembre. Normalmente el arbolito se pone el 8 de diciembre, dicen algunos, en conmemoración de la Inmaculada Concepción. Aunque también se suele hacer el inicio, o sea, en el inicio del Adviento. Yo hago en el inicio, o sea, mañana, 1 de diciembre, que puede variar cada año. Obvio, el 1 de diciembre puede caer en cualquier día según los años. Puede caer un lunes, martes, miércoles, jueves, vaya a saber. Muchas familias optan por ponerlo a finales de noviembre o principios de diciembre, especialmente después del Día de Acción de Gracias de Estados Unidos o el Día de los Muertos en México. Y por lo que vi también los negocios, va pasando la vida y se van adelantando un poquito para la fiesta. Hay algunos lugares ya que tienen el arbolito armado desde noviembre, pero eso es una cosa comercial. Es algo que lo pueden hacer en cualquier momento, total. No, ellos no están en una parte, qué sé yo, muy católica. Aparte que el arbolito tampoco, no sé si es que coincide mucho con el catolicismo. Lo que sí sé que puede ser es el pesebre. No sé si estoy equivocado y alguien me quiere decir. El pesebre sí coincide mucho más con lo que es la liturgia cristiana, ya que en el pesebre ponen ¿cómo se dice? El muñequito de Jesús nacido. O sea, y hay un montón ahí, qué sé yo, pastitos. Hay algunos que me acuerdo cuando éramos chicos. Bueno, yo no, porque no es porque no quería, soy Aragán, por ahí entraba. Pero había padres, por ejemplo, tenía un amigo que quizás se está escuchando ahora, él está en España, yo le paso a él las grabaciones del programa. Así que me estoy refiriendo a vos, mi hermano, que se iba a juntar un montón de pasto y se llenaba un tonel de agua. Un día le veo todo colorado, un calor impresionante. ¿Qué haces? Me dice, le estoy preparando pastito para los camellos. Eso era en los Reyes Magos. Y el agua para los camellos también, y qué sé yo, por ahí pueden tomar los Reyes Magos. Bueno, son cosas que nos hacían creer. Otra de las cosas lindas en Navidad, el día 24, son los regalos para los que somos chicos o los que éramos chicos. Nos traían regalitos, pero nunca nos dijeron que era Papá Noel. Y Papá Noel tampoco lo decimos aquí en Argentina porque es una marca, realmente es Santa Claus. Bueno, nosotros siempre nos decían que era el niñito Jesús que nos traía regalo y nosotros salíamos re felices, contentos a disfrutar esa noche con nuestro juguetito. Y después recibíamos otra vez otro juguetito el día de los Reyes Magos. Para Año Nuevo normalmente nos compraban ropa. Bueno, eso es lo que yo recuerdo de cuando era una criatura. Y tengo buena memoria, si es que hay alguno que me conoce y se quiere hacer el chiste conmigo, sí, tengo buena memoria. ¿Qué le voy a hacer? Tengo muy buena memoria. Me acuerdo cuando nos mostrábamos nuestro juguete, qué lindo esos 24, en la familia festejando tranquilamente, no como ahora es un desastre. Íbamos de familia en familia y siempre nos convidaban algo. Ahora medio que hacen a puertas cerradas porque lamentablemente la delincuencia no deja que disfrutemos las fiestas bien, no deja que disfrutemos nada. No te podés sentar en la vereda, no podés hacer nada. Antes no era así. Entonces había bailes en las familias, en la fiesta. Bueno, falta mucho todavía para el 24, pero ya me estoy acordando porque estamos iniciando el último mes del año. Papá Noel, del francés Noël, que es Navidad, conocido también como Santa Claus en neerlandés. Viejito pascuero lo dicen en Chile, ¿sabían eso, no? Mañana viene el viejito pascuero. Yo no sabía lo que era el viejito pascuero y ellos le dicen el viejito de las Pascuas. También le dicen colacho, mira colacho, San Nicolás o simplemente Santa. Es un personaje legendario originario del cristianismo occidental, conocido por repartir regalos a niños durante las noches de Nochebuena y Navidad. Creo que todos lo conocemos, hemos visto muchas películas de él. 24 y 25 de diciembre, estos regalos pueden contener juguete, golosinas, carbón o simplemente no te regalan nada. Qué feo cuando no te regalan, ¿no?
porque eso depende de si el infante se encuentra en la lista de niños buenos o malos, según la leyenda. Papá Noel fabrica los regalos con ayuda de sus elfos con los que trabajan en su taller, repartiendo los regalos con ayuda de sus renos que tiran de su trineo por el aire. El personaje de Papá Noel está inspirado en tradiciones folclóricas destacadas de personajes como Nicolás de Bari, como también de su versión legendaria húngara, Mikuláš, por parte del folclore europeo. La personificación de la Navidad según el folclore inglés de Papá Noel y la figura neerlandesa de Sinterklaas. Ese es el Papá Noel, tiene muchos nombres según el lugar, según la zona. Pero este me gusta, ¿eh? El colacho, ¿dónde será colacho? ¿Dónde le dirán colacho? Porque es San Nicolás, es como decir colacho. Me escriben y le digo que sí, la verdad que todo lo que pudo haber sido bueno para vos en este año está bien. Todo lo que tenés que superarte también, porque si sabés que tenés que superarte, porque entraste en razón de ir comprendiendo cómo viene el sistema de la vida, de tratar de ir mejorando. A la señora que escribió también con respecto a que estaba muy feliz con este 2024, aunque empezó medio mal, al finalizar me dice que en el 2023 se le enfermó su gatito. Y de ahí en más estuvieron yendo a los veterinarios, ese tipo de cosas, y ahora en agosto, por ahí más o menos, dice que ya se curó bien, el gatito anda tranquilamente por ahí, por la casa. Y cómo no vas a ponerte contento, porque los animales son parte de la familia. Entonces también entra en las cosas buenas que te pasaron en el 2024, obviamente. Yo tengo que agradecer mucho también que por lo menos mis perros, tuve algunas cositas. Hay una de las mías que se fue al cielo, pero bueno, por eso digo que hay que tratar de ver las cosas con optimismo. Pero no obstante, las otras 3 también sanitas. La que se fue al cielo no es por una enfermedad, sino se fue de viejita. Luego de 17 años de hacerme una compañía excelente, mi perrita llamada Camila dejó este plan, pero para pasar a mi recuerdo eterno, porque jamás me voy a olvidar de ella. Otra persona también escribió que dice que terminó de arreglar su casa, que está contenta y porque finaliza el año con salud. Así que me parece bien la gente opinando al 3794-257849. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio Fresh. Buenas noches a vos también, Amado, ¿cómo estás? Acá para tu gran audiencia. Estamos con un hermano, nosotros sabes tú que nos llamamos hermanos acá en nuestra comunidad. Él es Javier, es catequista desde hace ya muchos años, un señor, un joven muy bendecido porque le debe, puede decirse, su hijo a ese milagro hermoso de San Ramón. Ya nos va a contar él seguramente si surge en esta entrevista. Y bueno, vamos a preguntarle a Javier qué le dejó este año y ¿qué le pediría a Dios en cuanto al próximo año? En lo espiritual, en lo económico, en lo familiar. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, este año, a pesar de lo político, lo económico, fue un año bastante bendecido. La gente, a pesar de todo, gozaba de salud. Hablo de personal, el tema personal. Gozamos de salud, que es importante, y eso nos da la fortaleza y la fuerza para seguir adelante, siempre poniendo todas nuestras necesidades en manos de nuestra Madre María, que es la que siempre intercede por nosotros. Y para el año venidero pedimos que Dios bendiga a todo nuestro país, a todo el mundo, que nuestros políticos se llenen de fe, de esperanza para seguir protegiendo al pueblo argentino.
Sí, perfecto. Realmente es un gran deseo de parte de todos también, porque queremos que nuestros políticos tengan ese conocimiento de las cosas de Dios para que no sucedan ciertas desprolijidades que hemos visto. Bueno, realmente nos compartirías, si lo deseas en este momento, cómo pasó lo de tu hijo, cómo fue ese milagro, porque tengo entendido que tú has pedido a la intercesión de San Ramón Nonnato para ese hijito que tienes. ¿Es así o no? Sí, en realidad San Ramón me ha bendecido con 5 hijos. Bueno, esos son los frutos de San Ramón. Tengo 5 hijos, todos hicieron sus catequesis acá. De hecho, tengo como catequizando a mis 2 hijas, que son mellizas, y bueno, y todavía me queda por una nena más de 6 años que seguramente hará su catequesis acá también. Y bueno, San Ramón y me está dando mucho trabajo, así que bueno, pero bendecido. Gracias, sí, bueno, pero también te da muchas alegrías. Sí. Así que bueno, gracias Javier de nuevo por tu generosidad, por tu amabilidad, por prestarte a este breve reportaje. En instantes te van a estar escuchando, no solo por esta radio, sino también por la otra de Resistencia, por la 103.1. El domingo, entonces, desde las 10 hasta las 0 horas, estamos en Radio Fresh. Buenas noches a todos, gracias. Muchas gracias y bendiciones. Estamos compartiendo relato a través de Radio Fresh y también en la 103.1 FM de Resistencia. En épocas antiguas, anteriores, solamente existía el teléfono fijo. Ahí había un poco más de respeto con el tema de los teléfonos. Uno decía a la siesta entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde no voy a llamar porque le molesto a la familia. Ese timbre era fuertísimo, despertaba hasta los vecinos. Entonces uno tenía cierto respeto. Pero ahora con la nueva tecnología mandamos mensaje a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5, si estoy despierto, me acuerdo, tengo algo lindo, le mando automáticamente. Y entonces estamos sobrepasando ciertos límites en muchos de los casos. Una falta de respeto total hacia la persona que va a recibir nuestra información, nuestro mensaje. Tengo aquí un audio en el que más o menos retracta algo de eso. ¿Qué les pasa a ustedes cuando alguien los llama de una sin antes mandarte un mensajito? Te suena el teléfono, alguien que no quedaste en hablar. Yo me tilteo mal. Siento que es como que te caigas a mi casa sin saber qué onda. O sea, pienso pasa lo mismo. Pará, o sea, no hablamos cuando vos querés, hablamos cuando los dos estamos de acuerdo en hablar. Sí. La mayoría nos sentimos como muy invadidos y sin embargo hay otra persona a la que la dejamos interrumpirnos en todo momento y hasta se lo agradecemos. ¿A quién? Al celular. Instagram, a WhatsApp, a TikTok, a YouTube. Cuando vos no apagas las notificaciones, básicamente le estás abriendo una avenida a un montón de compañías que te interrumpen sistemáticamente, que te desconcentran, que no tienen ninguna consideración por el laburo o lo que estés haciendo. La pregunta es ¿por qué dejamos prendidas las apps y dejamos que nos interrumpan cuando en otras cosas somos tan recelosos de nuestra propia intimidad o de elegir los momentos? Y el celular es la vía de interrupción más cotidiana, más sistemática. ¿Por qué la dejamos? Porque cuando nos interrumpe nos da una pequeña recompensa, un piquito de dopamina que te da un instante de placer, esa duda de, bueno, ¿qué será el mensaje que recibí? Vivimos constantemente interrumpidos, que ya hemos hecho un hábito de no poder tener 5 minutos seguidos de atención puesta en algo. Y hay un lugar, y este es el tema de la columna de hoy, donde esto es particularmente complicado. ¿Hay que prohibir el uso de celulares en los colegios? Porque le está sacando al chico algo que todos usamos para trabajar, que todos usamos para estudiar, para aprender, y en el lugar en donde está yendo a formarse se lo está sacando y es una herramienta. Claro, el colegio es un lugar donde es especialmente importante que tu atención esté puesta donde tiene que estar y no dividida por los picos de dopamina o las interrupciones constantes. Pero obviamente es una decisión muy polémica. La ciudad de Buenos Aires acaba de prohibir completamente el uso de teléfonos celulares en escuelas primarias y durante horarios de clase en escuelas secundarias. Hice una encuesta
contestaron más de 4.000 personas, que para una encuesta es un número considerable, incluyendo chicos, más de 1.000, docentes, 600, y madres y padres, más de 1.000. En la primaria hay consenso casi total. O sea, tanto los chicos, madres, padres y docentes no ven que haya, lógico que haya teléfonos en una escuela primaria. 4 de cada 5 están bastante o muy de acuerdo con prohibir el uso. Bueno, también son muy chicos. Un chico de primaria no tendría que tener un teléfono propio. Ahora, cuando vas a la secundaria es otra historia. Gran sorpresa de la encuesta, yo hubiera pensado que los más a favor de todo eran los docentes. Porque, digo, si a alguien le complica que los pibes estén todo el tiempo distraídos, los docentes dio empate. Si los pibes son un bardo y hay una parte donde te conviene que estén distraídos. Suena muy mal y no es a favor de la educación, pero es real. Como el padre que el nene llora y se toma la tablet. Como padre que crió chicos chiquitos, hay momentos donde vos tenés que hacer otra cosa. Y ese recurso de usar un aparato para que el chico no te interrumpa es porque tenés que hacer otra cosa. El docente tiene que hacer algo con el chico, no tiene que hacer otra cosa. ¿Cuál es el fundamento a favor de prohibir? Una notificación ya alcanza para distraerte muchísimo, aunque no agarres el teléfono. Sí, total. Ya tu atención está dividida. Puta, mandé un mensajito, ¿me habrá contestado o no me habrá contestado? Yo acá te vas de foco, te saca todo el tiempo del momento presente. Sí. A mí lo que me preocupa un poco, yo igual tengo muy... Me llama mi hija. ¿Es real? Sí, es real, está de viaje egresados en Bariloche. Después cuando salga te llamo. Pero fíjense cómo interrumpimos. Obvio. Ni planeado salía mejor. Sí. Es tan extremo la influencia del celular. Escuchen este experimento. Un grupo de investigadores agarró 3 grupos de estudiantes. Unos sin celular, otros con el celular apoyado arriba de la mesa y otros con el celular guardado en el bolsillo. Y les dieron a hacer una tarea que requería mucha concentración, mucha atención. Sí. Los que tenían el celular... No usaron el celular, estaba apoyado. Rindieron mucho peor que los que no tenían el celular apoyado arriba de la mesa. ¿Posta? Pero mucho peor. Y lo loco es que los que lo tenían en el bolsillo también. O sea, basta que el celular esté en la visibilidad para que ejerza su efecto distractor. ¡Qué locura! En definitiva, el celular no tendría que estar, o sea, ni en la mesa, o sea, fuera de alcance completamente. Hay veces que en cenas de amigos te cambia la cena si decís, che, viste que a veces alguien dice, no rompa los huevos, pero después cuando decís, che, dejamos todos los teléfonos acá y en la cena no lo tocamos, es otra cena. Yo siento que el celular lo que hace es que todo el tiempo pareciera que te ofrece una opción más divertida que la que estás viviendo en el momento, y si vos no lo tenés que inventar, o sea, tenés que hacer que lo que estás viviendo sea lo más divertido que esté pasando. O peor aún, cuando lo que tenés que hacer no es divertido, pero tenés que hacerlo. Claro. O sea, a veces uno tiene que hacer cosas que no son divertidas. Claro. Entonces, si vos me pones acá al lado una opción divertida, y me voy a ir por el lugar, digamos, el camino más sencillo. No es solo la notificación lo que jode, es la anticipación de la notificación. O sea, el hecho de estar pensando si la notificación está o no está. Eso es en el aula. ¿Y en el recreo? ¿Prohibimos los celulares en el recreo? En el recreo vayan, charlen, jodan. Sí. Eso es lo que Debe digo ser yo. O sea, otra experiencia. El colegio tiene un doble rol. Uno es aprender, adquirir conocimientos, pero un rol central, no secundario del colegio, es la sociabilización. Claro. Fíjese lo que pasó en la pandemia. Vos podías tratar de transmitir conocimiento por Zoom, pero la parte de sociabilización que no estuvo por 1 año y medio fue un daño descomunal. En la encuesta, 72% de las personas opinaron que el celular disminuye la relación con sus compañeros, pero ahí en la oposición de los chicos es total. O sea, 9 de cada 10 chicos se oponen a que les quiten el celular en el recreo. La mitad de los padres está a favor, baja un poquito de 60 a 50, pero el apoyo de los padres sigue siendo fuerte. En los docentes baja de 50 a 40. Yo creo que este es un tema que vamos a tener que seguir discutiendo. Sí. Porque hay algo, y sobre todo en la primaria, pero un poco en la secundaria también, que es que se pierde la infancia. O sea, la sociabilización y el juego es una parte central de ser niño. El Clash Royale no es jugar, es otra cosa. Lo cierto es que todavía no hay buenos usos del celular como herramienta educativa. Claro. Entonces, si vos permitís el celular en el aula, los chicos están boludeando, no están utilizándolo como una herramienta que contribuya, y lo van a usar todo el resto del día. No es que no hay peligro con que los chicos lleguen, mira, sabes que yo no sé usar celular porque en la escuela no me dejaban. Es muy probable, sobre todo con la llegada de la inteligencia artificial, que los celulares se vuelvan espectaculares herramientas educativas. Y ahí va a ser una decisión más difícil, porque vos vas a poder usarlo para esos usos educativos o para mirar reels en Instagram. Sí. Yo creo que en algún momento vamos a inventar algo así como es el modo avión, pero el modo educación. Algo que permita el uso de ciertas funciones del teléfono y que la regulación va a cambiar. Es obligatorio que el teléfono esté en modo educación, donde no vas a poder usar Instagram o TikTok. Es interesante
la idea de prohibir el uso de celulares en los colegios. Uno es el aumento del ciberbullying. El bullying cara a cara existe y es un tema muy serio, pero el bullying a través de redes que te dan cierta distancia es mucho más frecuente, es más fácil agredir a alguien sin mirarle la cara y sin ver la reacción de sufrimiento. En la encuesta, 70% de la gente cree que la presencia de celulares aumenta los casos de ciberbullying. Hay varias experiencias en otros países de quitar los celulares. Los casos de ciberbullying bajan considerablemente. Y la segunda es la salud mental. Hemos discutido un montón, hay mucha controversia respecto de qué hace el celular a la salud mental de los adolescentes. Muchos estamos muy convencidos de que es fuertemente nocivo. Las investigaciones todavía no son del todo concluyentes, pero si le preguntas a la gente en la encuesta, 2 de cada 3 creen que jode. Voy a decir qué opino yo. Lo que opino yo es que decisiones de este tipo no se tienen que tomar en base a opiniones. Se tienen que tomar en base a datos, a evidencia. Y por lo tanto me parece espectacular hacer la prueba. Me parece fundamental probar y medir. O sea, no es probar por probar. Si probamos y no medimos qué cambió, la prueba está desperdiciada. Entonces, lo que ojalá haga bien la ciudad, y esta semana se aprobó también en Salta y está empezando a pasar en montones de lugares del país, es hacer experiencias de este tipo y probar de verdad qué pasa. ¿Qué pasa con el aprendizaje? ¿Qué pasa con el ciberbullying? ¿Qué pasa en el recreo? ¿Qué pasa con la sociabilización? ¿Qué pasa con la salud mental de los chicos? Si encontramos que sirve, yo creo que va a ser una gran decisión sacar el celular de la escuela. En la encuesta se me ocurrió tirar una idea provocadora, una idea que yo pensé que era una locura, y se lo prohibimos para los pibes. ¿Por qué no lo prohibimos para los adultos? O sea, ¿por qué en la escuela no y en el laburo sí? Si en el laburo también hay que estar concentrado. Es verdad. ¿Y por qué en el recreo no y en las reuniones sí? Y tiré en la encuesta, ¿estarías de acuerdo que se prohíba el uso de celulares en el laburo? Yo pensé que me iban a sacar cagando. 60% de la gente dijo que sí. En el fondo, tenemos los mismos problemas de salud mental, tenemos los mismos problemas de dificultad en la sociabilización, tenemos enormes problemas de atención, de memoria a los adultos. Entonces la pregunta que me queda es, ¿son las escuelas la punta del iceberg? O sea, ¿vamos a empezar a vivir un proceso donde empecemos a tener todos espacios libres de celulares, donde estemos presentes en el lugar donde estamos, donde conectemos con el que tenemos al lado, sin la dopamina, sin la interrupción constante? Yo creo que en una de esas es algo que se viene, y que vamos a empezar a tener reuniones. Obviamente no va a estar prohibido usar en una reunión, pero sí reuniones, digamos, che, muchachos, hoy celular no. Agradezco a la oyente que me envió el tema de los celulares. La verdad que estuve escuchando muy atentamente y tiene mucha razón. Hay muchas complicaciones con el tema de los celulares. Los chicos se distraen, pero lo malo también está en que los profesores llevan el celular en la clase y se ponen a usar el celular. Entonces vos no podés decirle a los chicos que no usen el celular si vos lo estás usando. Aunque no es lo mismo, pero a la larga es lo mismo. Haz lo que digo, pero no lo que hago, medio que no coincide. Como estaba diciendo, entonces agradezco a este oyente que me mandó el link, digamos. Después yo saqué la información. También saludamos muy especialmente, por supuesto, a Silvia Ranchiaro, que es nuestra periodista estrella, que a veces se olvida de nosotros, pero hay días que sí se acuerda y envía reportajes muy lindos y muy consensuados con nosotros, que nos gusta escuchar las cosas lindas que ella nos consigue domingo a domingo. El tema del celular lleva para mucho tiempo para seguir hablando. Hay muchas personas que dicen que, los docentes sobre todo, dicen que sacan información del celular. Pero yo creo que la información lo tienen que sacar de la biblioteca, porque los chicos usan el celular, pero ni saben leer, no saben interpretar, no saben buscar, no saben hacer nada. Y cuando vos le dejas que utilice el celular para un tipo de actividad, tenés que estar controlando de que no esté mandando mensajes, porque ellos hacen que están estudiando, pero en realidad están mandando mensajes. Inclusive hay chistes y esas cosas en TikTok, donde que el niño está supuestamente mirando el celular, jugando, y cuando entra la madre hace maravilla. La cuestión es que la madre ni cuenta se da de que él está jugando y no está estudiando. Entonces creo que el tema del celular se tiene que quedar en la casa. El resto hay que conseguir material fiable de parte de los profesores para que no tengan que tampoco estar buscando tanto, ya que se pierde tiempo. Y para esas actividades yo creo que estarían las clases de tecnología, en la que le pueden enseñar a usar los celulares, a hacer las búsquedas y también enviarle tarea para que ellos busquen en el horario de tecnología las actividades que necesitan para luego presentar al profesor que lo solicitó. Y así, porque a veces le querés sacar el celular y te dice: estoy esperando un llamado de mi mamá, pero con ese
cuando le entras a mirar no es la mamá a la que estás esperando, sino el noviecito, porque también tienen noviecito o noviecita, se están mandando mensajes, entonces te engañan, y vos, como no podés pasar por encima del chico, a veces te le quedas mirando y le entras a controlar más de seguido, más ahí, para ver si realmente te está mintiendo o no. Y una clase no se puede, una clase con, no sé, 31, 32. La otra vez escuché a un profesor que tiene 40 alumnos. No podés estar controlándole cómo usa su celular. Esta es la parte de misterio que tenemos aquí en nuestro programa Relato. Hay varias cosas que la gente a veces no quiere entender. Los ovnis. He leído por ahí, he visto también de que dicen que se nos van a presentar a partir del 2027. No sé si será cierto, pero todo da a entender de que sí puede ser. El que está girando por el espacio, que es el, ¿cómo es que se llama el Atlas? El pedazo de piedra que supuestamente todos dicen que es una piedra, que es un cometa, actúa de forma muy inteligente. Resulta que si seguía con esa misma dirección, iba a tomarlo el planeta, creo que es Júpiter, y muy ingeniosamente se alejó de la presión de ese planeta. Entonces hay cosas raras, no sé qué será. Quizás sea también un satélite que viene a mirar cómo estamos nosotros, porque hay otro experto que también dijo que viene desde el mismo punto donde vino una señal que no sé si conocerás. Te dejo para que lo busques si vos querés, la señal WOW. En realidad no dice WOW la señal, sino el científico, al ver en los papeles cómo fue esa señal de radio, dijo WOW. Entonces lo bautizaron como la señal WOW, pero no se llama, no es mensaje WOW. No hay prácticamente un mensaje predefinido, simplemente hay ciertas alteraciones que nunca más sucedieron, y ocurrió que creo que en el año 70 o algo así, 40 años, una cosa así. Hace muchísimo tiempo ocurrió eso. Y según dicen, este Atlas viene de esa zona. Entonces, no sé qué pasará con la vida del ser humano. Yendo a lo nuestro, tengo información aquí de una chica que no es tampoco así como para decir que es mucho de terror, pero cuenta unas experiencias que tuvo en el Hotel Edén. El Hotel Edén está en la provincia de Córdoba. Según dicen las malas lenguas, el Hotel Edén fue creado por alemanes o los nazis. Ahí venían los nazis a pasar sus vacaciones, o creo que era después de la guerra. No sé bien la historia porque no la leí. Si la querés leer, búscalo en internet. Es Hotel Edén. Y ahora te dejo con esa información para que veas que ese hotel también dice que tiene espectros. Obviamente es un hotel viejo. Ahora quedó como una especie de museo donde que he visitado por la gente. Hay un costo. Hay dos tipos de visita, una es por la mañana y otras son visitas nocturnas. Vos elegí en qué momento querés ir. Pero en ocasiones se han escuchado ruidos, y los que trabajan ahí en ese hotel, que no es un hotel como para recibir personas, sino es simplemente, se le dice hotel porque era un hotel, ahora es un museo. Dice que los que trabajan ahí suelen escuchar ruidos o cosas que se mueven. Daniela nos comparte, entre varias cosas más, algo que le pasó en el mítico Hotel Edén, un lugar donde se sabe y está comprobado que la actividad paranormal se manifiesta casi constantemente. A ver, estas dos historias que van a escuchar no son impresionantes, quiero ser sincero con esto, pero no por ello dejan de ser interesantes. De hecho, gran parte de las historias del canal hemos comprobado que a veces esas historias mínimas nos demuestran sutilmente que esa línea que nos separa del otro lado es mucho más débil de lo que creemos. Y quédate hasta el final porque estas dos historias no son las únicas. Hay un bonus, una última, una tercera historia que cuando la escuches te vas a quedar sin palabras. Así que acomodate y disfruta este nuevo relato paranormal. Bienvenidos.
Si bien durante toda mi vida me pasaron cosas extrañas, hay puntuales momentos que realmente superan la lógica, como lo que me pasó hace poco en el mítico Hotel Edén en la provincia de Córdoba, y en los próximos minutos te lo voy a contar. Hay un hecho muy curioso que me pasó cuando era chica, yo no lo recuerdo, pero toda mi familia habló de esto en cada reunión, recordando algo que dejó a todos sin palabras. Te lo quiero contar antes de empezar para que sepan de mí y que por algún motivo, no sé cuál es, ciertas cosas pasan y no puedo desentenderme al percibirlas. Tenía 8 años en ese momento, insisto, no recuerdo qué fue lo que pasó, pero estábamos en el velatorio de uno de mis tíos. Yo estuve presente un rato solamente y durante esos minutos me acerqué a mi tía sin decirle nada a nadie, como si un propio impulso me motivó a hacerlo. Me senté al lado de ella, la abracé, algo rarísimo en mí y mucho menos teniendo 8 años, pero durante este abrazo, escucha bien, le dije varias cosas que literalmente fueron un mensaje de mi tío hacia ella. Y es más, fueron 3 personas que escucharon mis palabras, me vieron y jamás se logró entender cómo esto pudo ser posible. Este mensaje fue tan claro, al menos para mi tía, por supuesto, que se tranquilizó de golpe, como si este abrazo y esas palabras hubiesen salido directamente de la boca de mi tío, que estaba lógicamente en la capilla, dentro del féretro. Y bueno, como esta experiencia pasaron otras más durante mi niñez y adolescencia, pero me gustaría trasladar mi relato a una época más actual, cuando viajé a Córdoba, y donde entre otras cosas visité un lugar que seguramente muchos que sigan el canal conocen, al menos de nombre. Estoy hablando del famoso Hotel Edén, en La Falda. Resultó ser que aquella vez viajé sola, así lo tenía planeado, y me instalé en un antiguo hostel en Villa Giardino. Para quien no conoce esta localidad, está en el departamento de Punilla y a más o menos unos 5 o 6 kilómetros de La Falda, unidas por la ruta 38. Y durante este viaje tenía planeado festejar mi cumpleaños el día 27 de diciembre y también las fiestas en un lugar distinto y, como lo verán, de una forma diferente a lo que tenía acostumbrado. Pero llega una señora joven de unos, 40 años más o menos, y su particularidad es que practicaba el yoga. Y nada, cuando llegó tuvimos una buena relación, o sea, nos llevamos bien, empatizamos bien, conversamos, y bueno, y esa noche yo estaba durmiendo en una habitación que era comunal, digamos, las que tienen camas cuchetas, varias camas cuchetas, eran como 4 o 5 camas cuchetas más o menos, era una habitación grande, y esta señora dormía en una habitación individual. La segunda noche en este lugar fue cuando pasó algo que me resultó inexplicable y que me sorprendió, porque si bien, como lo dije antes, durante gran parte de mi vida pasaron cosas extrañas, desde hacía muchos años mi vida era sumamente tranquila y honestamente ni siquiera estaba pensando en cuestiones paranormales. Pero esa noche cambió porque más o menos a las 4 de la madrugada, tal vez un poco antes, me desperté después de soñar algo muy feo y donde también tuve un episodio de parálisis del sueño o recuperar la movilidad un poco. Te imaginarás que no pude volver a dormir, se me fue completamente el sueño, así que me levanté. De todas formas, quiero decir que jamás asocié la parálisis del sueño con algo sobrenatural, porque sencillamente gran parte de las veces que una persona tiene una, se debe a otros factores totalmente racionales y comprobados científica y médicamente, pero me equivoqué porque algo estaba por contradecir esta teoría. Esta mujer que había llegado, ¿te acordás que te conté? Había dicho que un amigo, también dedicado casi completamente al yoga, estaría en el hostel para almorzar y muy amablemente me habían invitado. Y a ver, estas personas eran amables, simpáticas, te sentías en familia, al menos yo, muy cómoda con ellos, charlábamos de todo un poco, nos reíamos, la pasábamos muy bien, y en un ambiente que pocas veces en mi vida vi en otro lado, sumamente calmo. Estaba el dueño del hostel donde estábamos, todos charlando amenamente, y por algún motivo salió el tema del sueño. Y comenté lo que me había pasado, lo que había soñado y que me había dado esta parálisis de sueño, y automáticamente tanto el dueño del lugar como la señora que había conocido abren los ojos bien grandes y se quedan mirándome
estupefactos. Y me dicen, soñé exactamente lo mismo, me pasó exactamente lo mismo que a vos y a la misma hora. Éramos 3 personas desconocidas que nos habíamos visto hacía unos días y nunca pudimos encontrar la razón del por qué pasó eso, porque estando completamente sola en ese lugar nunca sentí ni miedo, no vi sombras, no vi nada, ni ruidos extraños, era una paz total, estaba súper tranquila, incluso cuando el dueño no estaba y estaba completamente sola. La otra historia también se dio en este mismo viaje cuando fui a La Falda, no solo a conocer la ciudad donde hay muchas cosas que disfrutar, sino también a visitar el Hotel Edén, un lugar increíble y con una historia súper interesante. Y no solo por cuestiones paranormales, su historia en sí es única y vale la pena cada minuto invertido visitándolo. Cabe resaltar, quiero dejar claro esto, que en ese momento de mi vida no conocía completamente las historias sobrenaturales de este hotel. Imaginé que sería similar a otros lugares donde se cuentan las historias clásicas, pero te aseguro que es algo diferente. Y es más, fui porque me habían recomendado conocerlo y mucho más hacer la visita nocturna, algo único y que sinceramente no creo volver a repetir. Y llego temprano para el turno que me tocaba a mí, que creo que era alrededor de las 9 de la noche, y yo llego un poco temprano. Entonces en la recepción me dicen que podía esperar afuera en el parque, que es un parque gigantesco y tiene muchas mesas de material para sentarse, hay una fuente enorme preciosa, es muy grande el lugar. Y bueno, y me siento a esperar y medio que al haber pasado el día con calor y haberme metido en la cascada y todo eso, estaba como un poco destemplada y me dio un poco de frío. Entonces empecé a caminar por el frente del Hotel Edén, que es amplio, es muy amplio. No quiero exagerar, pero más de 100 metros debe tener de largo el frente. Y voy desde el extremo izquierdo hasta el extremo derecho. Cuando llego al extremo derecho hay un portón de rejas que permite ver para adentro. Y se ven un par de edificios, aparte del hotel en sí mismo. Y en ese momento miro un edificio, una construcción que es como un galpón, en el cual yo siento algo extraño, como una pesadez, como algo oscuro, y se me erizan los pelos de la nuca, como cuando hay algo tenso en el aire. Yo me sentí muy rara y dije, qué raro esta sensación, pero no le di importancia. Empezó el tour, caminando, contándonos la historia del hotel, mostrando cada rincón, y a medida que el paseo avanzaba se iba condimentando un poco, contando las historias de fantasmas que se dieron a lo largo del tiempo, y también, durante la caminata, generaban ciertos climas para asustar al público, con personas que se escondían en ciertos lugares para sobresaltar a quienes estábamos caminando. Algo que de todas formas es muy agradable y que ayuda a que una visita histórica no solo sea informativa, que puede resultar pesada, sino también muy, pero muy entretenida. En un momento habíamos llegado a una especie de hall con todo el techo de vidrio muy grande y desde ahí salía un pasillo que conectaba un hall idéntico, es decir, que había 2 ambientes iguales conectados por un pasillo donde había 2 habitaciones enfrentadas con sus puertas abiertas. En este lugar la guía mencionó a una nena que había muerto y que en muchísimas oportunidades se pudo ver. No solo a simple vista, sino en alguna que otra fotografía. Es una de las historias más famosas de este hotel. ¿Y sabes qué pasó? Durante esos momentos, mientras estábamos en esa parte específica del hotel, algo dentro mío me hacía sentir mal, como presintiendo algo que no estaba bien, no me gustaba. Lógicamente que pudo ser por el propio ambiente de la excursión que invita a sugestionarte un poco, pero te puedo asegurar que no era mi caso, no estaba asustada, ni paranoica, ni perseguida. Era una sensación extraña y que no lograba interpretar. Otro punto que fue muy importante fue cuando llegamos a este galpón que yo había visto antes y no me había sentido esa sensación rara, y resulta que ese era el famoso cuarto de máquinas en el que, según la guía, los guías, había la mayor actividad paranormal y estábamos en completa oscuridad, completa oscuridad. Y yo dije, bueno, acá también va a venir un susto de algún lado. Y justo también quedo en una parte donde hay un acceso, como lo que hubiese sido una puerta. Y yo estaba convencida de que había alguien atrás mío y en cualquier momento salía y nos asustaba, pero no, nunca pasó. El susto fue que alguien de afuera golpeara muy fuerte
el portón de chapa por el cual íbamos a salir después. Todos nos reímos, obviamente, pero yo me quedaba con la sensación que a mis espaldas, como que tenía que estar mirando mis espaldas. Y lo curioso fue que esa sensación en mi espalda la tuve en esos 2 sitios puntuales. Y lo sentí mucho antes de que la guía cuente sobre lo que había pasado ahí, sobre las muertes y los fantasmas, por lo cual me llamó doblemente la atención. Y me dejó pensando y creyendo, por supuesto, en que esto no fue una casualidad. Algo dentro mío se alertó porque tal vez había una presencia extraña. El recorrido terminó, pero la historia no queda ahí. Tiempo después, eso fue un verano, en enero. Tiempo después, en abril del 2021, vuelvo. Justo estábamos saliendo todo con esto fresco de la pandemia. Hacemos un viaje con mi esposo. Y yo le digo, hagamos el tour al Hotel Edén. Bueno, hicimos el tour. Hicimos ambos tours en ese momento, el de día y el de noche. No recuerdo cuál hicimos primero, creo que fue el nocturno, pero cuando llegamos al lugar donde estaba el hall con el techo de vidrio, la guía nos dice, recordá que yo ya había estado ahí y mis ojos estaban clavados en el pasillo, en la puerta de ese pasillo, que conectaba los 2 halls iguales. En un momento, la guía dice que antes había una persona ahí que asustaba a la gente, que era ese lugar donde asustaba a la gente, pero que tuvieron que dejar de hacerlo porque muchos de los empleados que trabajaban ahí, que se escondían ahí, habían sido atacados, los habían empujado, les habían pegado, a algunos les habían dejado marcas, entonces tuvieron que dejar de usar ese lugar para, hacer su trabajo, ¿no? Para asustar, a lo cual mi marido y yo nos quedamos helados y nos miramos porque él sabía la historia de lo que yo le había contado, que yo había sentido algo raro en ese momento ahí, algo feo, algo oscuro, y eso me dio la certeza de que yo no estaba mal, que yo había sentido algo de verdad ahí muy malo, muy pesado, y no me gustaba. Daniela tiene una tercera historia, como se los dije al comienzo, que si bien al principio no va a tener mucho sentido, seguramente coincidan conmigo en esto, al final los va a dejar sin palabras. Yo sé lo que les digo. Y para finalizar, quiero contarte algo que me pasó a mis 12 años, una historia increíble y realmente inolvidable. Mi mamá tenía la particularidad y estaba como en su búsqueda personal, espiritual, imagino yo. Porque, a mí me bautizó en la iglesia católica cuando tenía 4 años. Fue católica, después fue a la iglesia adventista, fue a la evangélica, no sé, ha ido a varias iglesias. También ha visitado parapsicólogos, que en ese momento era como un auge, como la novedad. Y en un momento, cuando yo tenía aproximadamente 11, 12 años, ella estaba asistiendo en ese momento a una iglesia evangélica pentecostal, si no me equivoco. Esta iglesia estaba en el centro de la ciudad, alquilaba el espacio y el acceso que tenía era una escalera angosta, tipo pasillo. El escenario o el púlpito estaba pegado a la entrada. Y todo el público, toda la gente quedaba mirando para ese lado, para la puerta, digamos, el ingreso. Un día llega un hombre, mientras estábamos en medio de la reunión. En el momento en que lo vi, sentí un rechazo inmediato. No me gustaba. Hubo algo en esa persona que en el mismo momento que la vi, no me gustó. Fue bien recibido y me da la impresión, por lo que recuerdo, porque como te dije, fue hace 25 años, este muchacho se ve como que era un viajante, como que venía de un lado y estaba de paso y después iba a seguir. Creo que era así. Cuestión que, este muchacho se ve que no tenía mucho recurso y una señora mayor, miembro de la iglesia, le da espacio en su casa porque tiene una habitación libre para que esté y se aloje mientras estaba ahí o se pudiera ubicar. Y esta señora vivía con su hija, que era una señora ya grande también, una mujer grande, mejor dicho. Y en la iglesia se acostumbra como un sistema de acompañamiento que, por un lado lo evidente es para no perder gente, pero por otro lado era el acompañar a gente que por ahí estaba pasando por un mal momento o gente mayor para que se sienta acompañada. A mi mamá
una semana le toca ir a visitar a esta señora. Obviamente me lleva a mí, porque como dije, a donde iba ella me llevaba. Y fuimos una tarde, no sé, tardecita. Recuerdo un lugar medio húmedo, medio oscuro. Y estaba este chico. Y yo lo único que puedo recordar es la incomodidad y con el pasar del tiempo el nerviosismo y la ansiedad que me daba estar ahí y me quería ir y me agarraba una desesperación creciente al punto que yo le decía, mamá, me quiero ir, vámonos, hasta que se ve que la cansé y agarramos y nos fuimos. Nos despedimos de la señora y nos fuimos. Días después salen las noticias en el diario, estamos hablando del 2000 aproximadamente. La escucha a mi mamá decirle a mi abuela, ¿leíste las noticias? ¿Te enteraste? ¿De qué? Le contesta. Este chico, fulanito, mató a puñaladas a la mujer y a la hija. ¿Qué? Le dice mi abuela. Sí, mirá. Y le muestra el diario, la noticia. Y resulta que el homicidio pasó la noche en que nosotros nos fuimos de esa casa. O sea, básicamente nos salvamos de casualidad. Y a mí obviamente me quedó el recuerdo de eso. Edén Hotel. Sin tilde dice. Fue un hotel en la provincia de Córdoba, Argentina. Su creación dio origen a la ciudad de La Falda. O sea, vino el hotel y luego se hizo la ciudad. Está en La Falda, Córdoba, Argentina. Se inauguró en 1898 y se cerró en 1965. Tiene unas 100 habitaciones. Algunas se están reparando, otras están todavía un poco destruidas porque fue abandonado. Tiene 2 plantas. Por ahora, el propietario es la Municipalidad de La Falda, que hace estas visitas que estuviste escuchando en el audio. En él se alojaron importantes personalidades de la Argentina y extranjeros, entre las cuales se menciona a los presidentes Julio Argentino Roca, José Figueroa Alcorta, Agustín P. Justo y Roberto Marcelino Ortiz. También artistas como Rubén Darío, Arturo Toscanini, Berta Sigerman y miembros de la nobleza europea que visitaban la Argentina, como Eduardo de Windsor, entonces príncipe de Gales, y Humberto II de Italia, duque de Saboya y heredero al trono de Italia. También visitaron el hotel, aunque no se alojaron en él, estuvieron dando una vueltecita, como se puede decir. Y bueno, esas son las cosas que encontré acá. Más o menos la historia. El 19 de agosto de 1897, Roberto Baichle, un ex oficial del ejército alemán, radicado en la ciudad de Córdoba alrededor del año 1890, adquirió la estancia, había una estancia ante ahí, que se llamaba de la Higuera, de 900 hectáreas, en lo que por entonces era Huerta Grande, y se asoció con Juan Kurt, cónsul de Suiza y fundador de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Son todo importante lo que hicieron en este hotel, ¿verdad? Y la empresaria alemana María Herbert de Krauen, para que con créditos concedidos por Ernesto Torskitz, dueño de la refinería argentina de azúcar en Rosario, levantara un hotel al pie del cerro El Cuadrado. Y ahí nació el Hotel Edén. Hay un oyente que anduvo por esa zona y dice que no se va a ir nunca a visitar ese hotel, pero no tiene nada, solamente vas a sentir presencias. Aunque si te quedas mucho tiempo, posiblemente un empujoncito, un sopapito, unos golpecitos te pueden dar los fantasmas. Según lo que contó aquí la chica en su relato del Hotel Edén. Pero bueno, son cosas que suceden cuando te entras a mirar cosas que no debes. Hay muchas casas abandonadas. Aquí en Corrientes también tenemos fantasmas por todo lado, en el mismo hotel, en tu misma casa, a veces no te das cuenta. La otra vez estuve escuchando que hay personas, no es que hay personas, hay fantasmas que aparecen y vos no te das cuenta porque parecen personas. Estaba viendo eso el programa pasado, que lamentablemente no lo grabé, pero bueno, ahí hablaba de que veían a alguien que abría la puerta, ¿se acuerdan? Eso pasó también en los noticieros en Argentina, que le abrieron la puerta a una supuesta señora que venía hasta su habitación del
del hospital para buscar algunas pertenencias que dejó, pero esa mujer había fallecido hace una semana atrás. El guardia lo vio perfectamente bien parada, completito. No podía creer cuando vio las cámaras y se dio cuenta que estaba hablando solo. Entonces hay veces que personas completas, la semana pasada le había comentado, había visto un video en el que se abre la puerta de un colectivo, aparentemente se baja una persona porque inclusive el colectivo se mueve, como cuando que hay una persona bajando, ¿vieron? Y estaba un señor, la señora y aparentemente los hijos. Esta figura que están viendo las 4 personas que dan en esa cámara, al parecer le pregunta sobre una dirección, ya que el padre de familia que estaba ahí levanta los brazos y señala un sector, como diciéndole, vamos a suponer que le dice, para allá queda. Sin embargo, en las cámaras no se ve a nadie, no existe ninguna persona. Entonces digo yo, ¿cuántas veces pudimos nosotros haber pasado en un momento de lluvia, tormentas, con mucho calor, con poca gente en las calles, y haber visto un espectro que pasa al lado nuestro y no nos dimos cuenta de que no era una persona sino era un espectro? ¿Cuántas veces no pudimos haber visto fantasmas y ni siquiera nos dimos cuenta? Estaba pensando mientras escuchaba el temita musical, estar viajando en un colectivo, te bajás y decís, cuando llega ya al final del viaje, le decís al chofer, hay un señor todavía que no bajó, estaba al lado mío, y que el chofer te diga, usted viajó todo el viaje completo solo. Te quiero ver cómo, qué patita, cómo te vas a pegar ese susto de no sé, del demonio, como puede decir. Hay una cosa que sí me pasó, era caminando una vez, uno de los tours que tomé en mis vacaciones, nos dejó el barco en una zona muy linda, por supuesto, lleno de gente, obvio, está un montón en el barco. Viajamos a través de un lago, el Nahuel Huapi. Bueno, me deja en un lugar y de ahí yo me bajo, subo, digamos, porque hay que subir una especie de montaña, vas viendo el agua y cómo va bajando y todas esas cosas, muy interesante, muy lindo y cansador. La cuestión es que al llegar y ver de dónde vienen las vertientes de agua, que están en una altura bastante considerable, bastante tiempo subiendo, todo escalera de madera, muy lindo por cierto. Luego comencé a bajar, pero como yo estaba medio araganiti, bajaba muy tranquilo, estaba filmando, sacando fotos, lo que hace un turista. Y lo que hace un turista ya muy turistero, ese que saca muchas fotos, ya muchas filmaciones, mucho todo. Cuando llego a la parte inferior, ya vuelvo de esa subida a la montaña, me encuentro que hay un barco de turistas también llenos y le pregunto si yo tengo que subir ahí. Me dice que no, que yo correspondo al grupo de la mañana y los que están ahí son del grupo de la tarde, que yo tenía que internarme en el bosque y caminar unos 3 kilómetros bordeando todo una zona del lago hasta llegar a la otra punta donde hay un hotel, y de ahí se toma un catamarán que me trae nuevamente hacia la ciudad de Bariloche. Yo la verdad que me quedé pensando y le digo, ¿y no me pueden llevar en el barco? Y me dijo que no, que yo tenía que ir porque allá me iban a tomar asistencia y se iban a armar todo un desastre. Bueno, entonces le dije, bueno, gracias. Subí un poco otra vez la montaña y ahí estaba la entrada para internarse al bosque, digamos. Me metí ahí en el bosque, la única compañía era que tenía un moscardón que no me dejaba en paz. Eso es lo que suele tener los veranos en esa zona del sur, no sé cómo se llama. Son como unas cucarachas gigantes que encima te pican y duele. Bueno, estaba caminando a través del bosque, iba mirando, y como suelo escuchar estos audios, que ahora te voy a hacer escuchar, de que siempre hay alguien por ahí en el bosque, comencé a sentir como que había ruido, pero era mi susto, nada más, no había nadie, estaba yo solo. Y después llegó un momento en que sentía mis pisadas de tanto el silencio que había en ese bosque, que la verdad que es un bosque hermoso, pero sentía mis pasos y ya no entró a gustarme. Entonces empecé a meterle patita pa' que te quiero. Y así tuve que caminar todo el bosque solo hasta que llegué a una parte donde que más o menos había unas casas, unas viviendas de unos constructores,
Y bueno, ahí me quedé más o menos salvadito. Y luego pegué un giro. Dice acá que se llaman tábanos. Esas moscas gigantes, la verdad que yo no me acordaba el nombre. Sí, son unos tábanos que se te acercan y te pegan una picada que Dios te guarde y te libre. Y a veces vienen de a montón. En este caso, el tábano solamente era uno que me venía mosqueando. Bueno, la verdad que fue muy lindo paseo. Fueron unas 3 horas de caminata, unos 20 minutos. 3 horas de caminata, 3 kilómetros de caminata. Unos 20-25 minutos. Llegué al hotel y bueno, ahí me tomé mi descanso. Muy lindo, precioso, disfrutable. Pero cuando andas solo en el bosque, vas mirando y ves esos árboles gigantes. Mucha naturaleza, ya exagerado para una persona que vive en la ciudad. Entonces imagínate lo que ahora vamos a escuchar entonces, porque en los Estados Unidos siempre pasa algo, en los bosques siempre pasa algo, no sé acá en Argentina si tenemos todos estos problemas que tienen los yanquis con sus bosques. Vamos a ir. Probablemente debería empezar diciendo que hasta ese día no creía en nada místico. 28 años, ingeniero, racionalista hasta la médula. Fantasmas, criptozoología, fenómenos paranormales. Para mí, todo eso era solo diversión para Halloween. Nada más. Pero lo que ocurrió en marzo de 2024 en las montañas Chugach lo cambió todo. Todavía no puedo cerrar los ojos sin ver ese rostro pálido. Me mudé a Anchorage 6 meses antes por motivos de trabajo. Una oficina de una empresa petrolera, un buen sueldo, un apartamento de alquiler con vistas a la bahía de Cook. Todo iba bien, salvo por el hecho de que no sabía qué hacer en mi tiempo libre. La ciudad era pequeña, aún no había hecho amigos y quedarme en casa después del trabajo se estaba volviendo insoportablemente aburrido. Así que empecé a ir a las montañas. La cordillera Chugach no es ninguna broma. Es naturaleza salvaje auténtica a media hora en coche de la ciudad. Compré el equipo básico. Empecé con rutas sencillas y fui adquiriendo experiencia poco a poco. En marzo ya me sentía lo suficientemente seguro como para recorrer senderos más difíciles. Quizás demasiado seguro. El Eagle River Trail es una ruta muy popular entre los lugareños. En verano está llena de turistas, pero en marzo, cuando todavía hay nieve y soplan vientos fuertes, casi no hay gente. Elegí esta ruta a propósito. Quería estar solo, pensar en la vida, en qué hacer con mi carrera. Además, el pronóstico prometía tiempo despejado, algo poco habitual en Alaska en esta época del año. Salí temprano por la mañana, cuando aún estaba oscuro. Aparqué en el inicio del sendero alrededor de las 7 cuando empezaba a amanecer. La temperatura era de menos 12 grados, pero no había viento. Revisé mi mochila. Agua, un termo con café, barritas energéticas, botiquín, linterna, pilas de repuesto, mapa, brújula. El teléfono estaba cargado, pero sabía que a más de 1,5 kilómetros no habría cobertura. Algo habitual en estos lugares. Las 2 primeras horas de ascenso transcurrieron tranquilamente. El sendero estaba pisado, aunque cubierto de nieve. Caminaba a mi ritmo, parando cada 20 minutos para beber agua y recuperar el aliento. El aire enrarecido se notaba, pero estaba en buena forma. El sol se elevaba, iluminando las laderas, y las vistas eran impresionantes. El valle abajo, los picos nevados alrededor, silencio absoluto, salvo por el crujir de la nieve bajo mis botas y mi respiración. A unos 1,200 metros de altura, el tiempo empezó a cambiar. Primero apareció la niebla. Luego sopló el viento. No era fuerte, pero sí frío y penetrante. Me detuve. Me puse una capa adicional de ropa y me puse la capucha. Pensé que tal vez valía la pena dar media vuelta, pero decidí seguir un poco más. La cima ya estaba cerca, a solo 300 metros del mirador, desde donde se abría una vista del valle del río Eagle. La visibilidad se redujo a 40, tal vez 50 metros. La niebla se había espesado tanto que solo se veía una bruma blanca. Pero el sendero era claro,
Iba guiado por el GPS de mi teléfono y no temía perderme. Simplemente me sentía incómodo. En una blancura tan densa se pierde la sensación del espacio. No sabes dónde está el cielo, dónde está la tierra. Todo se funde en un ruido blanco. Seguí subiendo durante unos 20 minutos más, cuando vi una figura. Al principio pensé que era solo una sombra en la niebla, un juego de luces, pero luego me di cuenta de que delante de mí, a unos 30 metros, realmente había alguien de pie. Una persona. Una silueta alta y delgada justo en el sendero. Me detuve y miré con atención. Pensé que era otro alpinista, decidí llamarlo, pero algo me detuvo. La figura permanecía completamente inmóvil, de espaldas a mí, y vestía de forma extraña, o más bien no vestía nada. No vi ninguna chaqueta brillante, mochila, gorro, nada, solo una silueta oscura sobre un fondo blanco. Además, estaba descalzo. Lo noté cuando me acerqué un poco más, pies descalzos en la nieve, a 1500 metros de altura, a 12 grados bajo cero en marzo, en las montañas de Alaska. Mi primera sensación no fue de miedo, sino de desconcierto. Quizás alguien se había perdido, se había vuelto loco por el frío. Di unos pasos más hacia adelante, quería preguntarle si estaba bien, si necesitaba ayuda, pero las palabras se me atragantaron en la garganta cuando miré la nieve alrededor de la figura. No había huellas. Me detuve en seco. Miré mis huellas detrás de mí, marcas claras de botas en la nieve. Luego volví a mirar a la figura que tenía delante. Nada. Nieve limpia e intacta a su alrededor, como si se hubiera materializado en el sendero desde el aire. Y en ese momento, mientras intentaba comprender lo que veía, la figura comenzó a girarse. Fue lento, anormalmente lento. Primero la cabeza, luego los hombros. Me quedé allí, incapaz de moverme, y observé cómo la criatura se giraba hacia mí. Y cuando vi su rostro, cada célula de mi cuerpo me gritó que huyera. Era blanco, no pálido, ni simplemente claro, sino blanco como la nieve que lo rodeaba, completamente blanco, como si estuviera tallado en mármol o hielo. Los rasgos faciales eran humanos, pero algo irregulares. La nariz era demasiado delgada, los pómulos demasiado afilados, y no tenía labios. En lugar de boca, solo había una línea delgada, una hendidura en la piel blanca. Pero lo peor eran los ojos, negros, completamente negros, sin blancos, sin pupilas, solo 2 agujeros negros en ese rostro blanco como la nieve, y me miraban directamente a mí, sin parpadear, sin moverse, solo miraban. No recuerdo cuánto tiempo estuvimos así, quizás un segundo, quizás un minuto. El tiempo dejó de existir. Todo lo que había era ese rostro, esos ojos, y el terror helado que se extendía por mis venas. Intenté apartar la mirada, pero no pude. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no me obedecían. Intenté gritar, pero mi garganta se contrajo tanto que ni siquiera podía respirar. Y entonces la criatura empezó a moverse hacia mí. No caminaba, se deslizaba. Sus piernas se movían imitando pasos, pero su cuerpo parecía flotar sobre la tierra. Seguía sin dejar huellas, y con cada movimiento suyo, la distancia entre nosotros se acortaba. 20 metros, 15, 10. Parpadeé, simplemente parpadeé por reflejo debido al viento que me azotó la cara. Y cuando abrí los ojos, la criatura ya no estaba. El camino delante de mí estaba vacío. Nieve blanca, niebla blanca, nada más. Me quedé allí de pie, respirando con dificultad, sintiendo cómo latía mi corazón. Miré a mi alrededor. No había nadie. No había huellas, ni señales de que alguien hubiera estado allí. Solo mis propias huellas detrás de mí y la nieve intacta delante. Cogí el teléfono y miré la hora. Solo habían pasado 2 minutos desde la última vez que miré la pantalla. 2 minutos. Me pareció que había pasado una eternidad. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono. No había cobertura, por supuesto. El GPS mostraba mi ubicación en el mapa, pero eso no me tranquilizaba. ¿Qué había sido eso? ¿Una alucinación?
mala altura, pero me sentía bien, salvo por un miedo salvaje. No tenía dolor de cabeza, náuseas ni mareos, solo un puro terror animal ante algo que no estaba bien, algo que no debería existir. Me di la vuelta y comencé a descender, rápidamente, casi corriendo en la medida en que las condiciones lo permitían. No miré atrás. Tenía miedo de volver a ver esa figura, esos ojos negros en un rostro blanco. La niebla se espesaba, el viento se intensificaba, pero yo seguía bajando, alejándome de ese lugar. Media hora después, salí de la niebla. Me encontraba a una altura de aproximadamente 1 kilómetro, donde la visibilidad era mejor. Me detuve para recuperar el aliento y beber agua. Mis manos aún temblaban. Miré hacia arriba, hacia donde acababa de estar. La cima se ocultaba entre las nubes blancas. Silencio, tranquilidad, como si nada hubiera pasado. Quizás realmente no había pasado nada, quizás había comido algo en mal estado en el desayuno, o no había dormido lo suficiente, o simplemente me había esforzado demasiado. Intenté encontrar una explicación racional, pero en el fondo sabía que lo que había visto era real, tan real que todavía tenía ante mis ojos la imagen de ese rostro. Bajé al inicio del sendero alrededor del mediodía. En el aparcamiento había varios coches que no estaban allí por la mañana. Un grupo de turistas se preparaba para subir. Pasé junto a ellos hacia mi coche cuando uno de ellos, un hombre de unos 50 años con una chaqueta roja, me llamó. Se presentó como Jim, un guía local. Me preguntó cómo estaba el tiempo arriba. Le respondí que había niebla, que la visibilidad era mala y que no recomendaba subir. Asintió con la cabeza, luego me miró más atentamente y me preguntó si todo iba bien. Al parecer, no tenía buen aspecto. Quería restarle importancia, decir que todo iba bien y marcharme. Pero en lugar de eso, le pregunté si alguna vez había visto algo extraño en el sendero. Jim entrecerró los ojos. Se quedó callado un momento y luego me hizo un gesto para que me apartara del grupo. Me preguntó qué era exactamente lo que había visto. Se lo conté. No entré en detalles. Solo le dije que me había encontrado con una figura alta, sin equipo, descalza, que había desaparecido. Mientras hablaba, la cara de Jim se fue poniendo cada vez más seria. Cuando terminé, suspiró profundamente. Jim dijo que los lugareños lo conocen. Lo llaman de diferentes maneras. El hombre pálido, el vagabundo de la nieve, el fantasma de hielo. Los nativos de la tribu de Naina hablan de un espíritu de las montañas que aparece antes de una desgracia. Nadie sabe con certeza si es una advertencia o un presagio, pero los que lo han visto dicen lo mismo. Rostro blanco, ojos negros, sin huellas. Y suele aparecer antes de las avalanchas. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Le pregunté si eso ocurría a menudo. Jim negó con la cabeza. Dijo que en 20 años como guía había oído esas historias 5 o 6 veces. Pero cada vez que alguien veía esa figura, en el plazo de un día se producía una avalancha en algún lugar de la zona. No siempre directamente en el sendero, a veces en valles vecinos, pero siempre cerca. Le pregunté si él mismo creía en ello. Jim se encogió de hombros. Dijo que había visto muchas cosas extrañas en las montañas y que no podía explicarlas todas con la ciencia. Me aconsejó que no volviera a recorrer esa ruta solo y que me mantuviera alejado de la parte superior del sendero durante los próximos días. Nos despedimos. Me subí al coche y me fui a casa. Durante todo el trayecto pensé en sus palabras, sobre las avalanchas, sobre que podría haber estado en la ladera cuando se desprendiera, sobre que esa criatura quizá me había salvado la vida al obligarme a dar media vuelta. Por la noche encendí las noticias. Nada especial. Los acontecimientos habituales de la ciudad, la previsión meteorológica, los resultados deportivos. Me acosté, pero tardé mucho en conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos veía ese rostro blanco y esos ojos negros que miraban directamente al alma. Me despertó la llamada de un compañero a la mañana siguiente. Me preguntó si había visto las noticias.
Por la noche, alrededor de las 3, se había producido una gran avalancha en la ladera norte de la cordillera Chugach. El lugar exacto era la parte superior del Eagle River Trail, a unos 1500 metros de altura, justo donde me encontré con el hombre pálido. La avalancha cubrió casi 1 kilómetro del sendero. Si alguien hubiera estado allí en ese momento, no habría tenido ninguna posibilidad de sobrevivir. Colgué el teléfono y me quedé sentado, mirando a la pared. Jim tenía razón. Aquella criatura era un presagio. Estaba allí donde unas horas más tarde se produciría la avalancha. Y si hubiera continuado la ascensión, si hubiera decidido quedarme arriba, montar el campamento o simplemente retrasarme, ya no estaría aquí. Ha pasado casi 1 año desde entonces. Ya no voy al Eagle River Trail. De hecho, intento evitar esa zona. He visto a Jim varias veces en la ciudad. Hemos intercambiado algunas palabras, pero no hemos hablado de aquel día. No había necesidad. Todavía no sé qué fue. ¿Un fantasma? ¿Un espíritu? ¿Algún tipo de criatura que vive en las montañas y siente los cambios en la capa de nieve? ¿Una alucinación provocada por el aire enrarecido y la premonición de peligro? Sinceramente, ya no busco una explicación racional. Algunas cosas simplemente suceden, y tratar de entenderlas solo empeora las cosas. Pero recuerdo ese rostro, cada detalle, la blancura de la piel, la hendidura de la boca, la negrura de los ojos. Y cuando en invierno camino por las calles de la ciudad y veo caer la nieve, por un segundo me parece ver una alta figura vestida de blanco, inmóvil entre la gente. Parpadeo y ya no está. Pero la sensación permanece, como si alguien estuviera observando, esperando, advirtiendo de algo que aún no comprendo. Así estuvimos compartiendo esto que es Relato aquí en Radio Fresh, también con la 103.1. Los vuelvo a encontrar el próximo domingo. Que descansen.